Pues bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva charla que organizamos desde la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple, FEGADEM. Y esta tarde vamos a hablar de un tema que resultó ser el tema más solicitado cuando hicimos hace un par de meses una encuesta a los pacientes de todas las asociaciones gallegas. Y el tema más solicitado, el que más se quería saber sobre los avances en la investigación de la esclerosis múltiple. Yo creo que es un tema que nos interesa mucho, que tenemos mucha información, pero quizás un poco sesgada, que viene por distintas fuentes y no siempre todo lo que leemos y lo que encontramos es fiable. Entonces, para hablar de este tema, hoy tenemos al doctor Diego Clemente López, que es investigador principal del grupo de neuroinmunoreparación de la Unidad de Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Para mí todo un referente en la investigación y en la divulgación de la investigación en esclerosis múltiple. Y Diego, nada más que darte muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos los avances en investigación hasta Galicia. Muchas gracias personalmente y también en nombre de toda la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y gracias a FEGADEM por la invitación y a Jacobo en particular. Para mí es un placer estar aquí con vosotros de manera no presencial, pero bueno, es una de las cosas que nos ha traído buenas la pandemia. Nos hemos dado cuenta que existen los ordenadores y que podemos trabajar online y podernos ver de esta manera. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero bueno, vamos a favorecernos de los pros. La charla es muy... el tema de la charla es un reto, porque claro, que os cuento sobre los nuevos avances que hay en la investigación en la esclerosis múltiple. Entonces, por eso se me ocurrió más el título de ¿qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que falta en la enfermedad? Porque ¿qué es lo que sabemos de la enfermedad? Vosotros y vosotras sabéis mucho de qué es lo que se conoce de la enfermedad, de los tratamientos y todo esto. Aún así, os he traído un poco la lista de los tratamientos actuales, pero desde un punto de vista científico, en qué consisten, ¿no?, los tratamientos. Voy a empezar a compartir la pantalla para no eternizarme. He intentado también, he traído también a qué nos dedicamos nosotros, pero a ver si se ve. Decidme por favor si se ve la pantalla. ¿Hola? Sí, sí que se ve, Diego, se ve. ¿Se ve? Vale. ¿Y se mueve? ¿Y además de verse se mueve? Se mueve, se mueve. Vale. Bueno, pues como digo, he pensado más en contar qué es lo que falta, ¿no? Evidentemente es una pregunta ridícula, porque lo que falta es curarse, ¿no? O también intentar que no entre más gente en el mundo de la esclerosis múltiple, o sea, prevenirla. Esos dos factores son claramente lo que hace falta en esta patología y en cualquier otra enfermedad, ¿no? Curarla. Esta diapositiva, que es copiada de Esclerosis Múltiple España, aquí os está diciendo básicamente todo lo que se sabe y lo que no se sabe. Pero algunas de las preguntas claras, ¿no?, de la enfermedad es ¿por qué es tan heterogénea? ¿Por qué unas personas tienen una esclerosis múltiple y otras otra? ¿Por qué en unas debuta más pronto que en otras? ¿Por qué en unas va más rápido que en otras? Cada persona tiene síntomas diferentes y aunque se conoce bastante por qué pueden venir distintos tipos de síntomas, pero realmente a día de hoy no se sabe al 100%, ¿no? Tampoco se sabe por qué es una enfermedad más de mujeres que de hombres. Ya os estoy dando todos los titulares, ¿no?, de la charla. Como os he dicho al principio, al ser una enfermedad muy heterogénea, es impredecible. No podemos saber cómo va a ir la enfermedad. No se sabe a día de hoy cómo van a funcionar los tratamientos en las personas, el tratamiento que se decide para cada paciente. ¿Por qué aparece en personas jóvenes? No se conoce ni su causa ni su cura, ¿no? ¿Y por qué está aumentando tanto la prevalencia de la enfermedad? Hay un montón de preguntas sobre esta patología. La esclerosis múltiple, todos sabéis perfectamente lo que es, simplemente unas imágenes para que veáis cómo se ven las lesiones. Esta es una lesión de médula espinal, de
de resonancia magnética. Esto es un corte de cerebro de una persona. Esta isla blanca que veis aquí es una lesión desmielinizante. Así es como se ven en las resonancias. Esto es una parte ya, digamos, esta zona de aquí, del cerebro, que cuando la cortas en transversal, si la cortas para hacer pues eso, una vista transversal, se ve esta gran mancha de desmielinización. Esto que veis aquí son dos nervios ópticos y cómo se juntan. Ya sabéis que el ojo derecho manda la información a la parte izquierda y principalmente y viceversa, y se juntan en esto que se llama aquí el quiasma óptico. Y aquí es donde veis todo esto que le falta azul, es la desmielinización. Entonces, como ya veis, se puede afectar a médula, puede afectar a tronco del encéfalo, puede afectar a cerebro, puede afectar a nervio óptico, y dependiendo de dónde afecta, pues más o menos se tienen unos síntomas u otros. Tampoco se sabe por qué se rompe la barrera hematoencefálica, que es una herramienta que tiene nuestro sistema nervioso para impedir que los glóbulos blancos entren de la circulación sanguínea al sistema nervioso central, para protegerlo. Entran, mucho más de lo que nosotros pensábamos en condiciones normales, pero en condiciones normales está muy restringida esa entrada. Sin embargo, en la patología esto está roto y las células sanguíneas pueden entrar perfectamente al sistema nervioso y producir lo que viene en este esquema, que es la destrucción de la mielina, cuyo resultado, como os he dicho, son esas manchas de desmielinización, ¿no? Otra de los problemas con esta enfermedad es que no todo el mundo debuta de la misma manera, cosa que ya sabéis perfectamente. No todo el mundo evoluciona a la forma secundariamente progresiva cuando se comienza con la de brotes. No se sabe por qué, si la esclerosis múltiple primaria progresiva es una enfermedad per se o es también esclerosis múltiple. Este esquema de aquí de la derecha lo que trata de transmitir es la evolución de una lesión de esclerosis múltiple. Es un esquema para... Perdonad, os tengo que pedir perdón porque algunas de las diapositivas e imágenes están en inglés, pero no me ha dado tiempo de traducirlas, pero lo que sea interesante, os lo iré traduciendo yo. No son la mayoría, pero hay algunas que sí. Entonces, no se sabe por qué algunas lesiones de esclerosis múltiple, todos estos muñequitos que veis ahí son células sanguíneas, no se sabe por qué, pero algunas se pueden reparar, incluso remielinizar. Sin embargo, otras se cronifican, el centro ya no se puede remielinizar para nada, se puede remielinizar lo que hay alrededor de ese centro de la lesión, y no se sabe por qué termina de desaparecer esta inflamación y se quedan esta especie de cicatrices que se llaman lesiones crónico-inactivas, en donde ni hay remielinización, ni hay ni se la espera en este tipo de lesiones. Todo esto, y por qué unas veces va hacia este lado y otras veces va a este otro, o por qué esta puede volverse a desmielinizar y volver a pasar esta fase de aquí, todo eso se desconoce a día de hoy, al 100%. Más dudas de la esclerosis múltiple. La etiología, es decir, la causa de la enfermedad, no se conoce. Sabéis que hay factores de riesgo que afectan, que pueden darte cierta propensión a tener la enfermedad. Factores ambientales como las infecciones víricas, habéis oído hablar del virus de Epstein-Barr, segurísimo. Las horas de exposición solar, el tabaquismo, todo esto son factores de riesgo. No significa que una persona expuesta a la infección vírica de Epstein-Barr vaya a desarrollar la enfermedad, porque entonces el 99,99% de la población tendría esclerosis múltiple, porque la tiene todo el mundo en la edad adulta prácticamente. Independientemente de que estés más tiempo al sol, puedes desarrollar la enfermedad o no, y hay personas que fuman y no desarrollan la enfermedad, pero sí que te da más riesgo de padecer la enfermedad. Y luego sabéis que también hay factores genéticos, hay familias con esclerosis múltiple, pero no es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad en la que hay tener unos determinados genes modificados de una determinada manera te puede dar cierta susceptibilidad a padecer la enfermedad. Y también existe la mezcla entre factores ambientales y factores genéticos. Es un tema muy complicado, pero el estar expuesto a un factor ambiental y tener una carga genética X hace que todavía te pueda aumentar más la enfermedad. La enfermedad, sabéis que se produce al final del todo, es la destrucción de la vaina de mielina, esta estructura más o menos grasa lipídica que envuelve a este proceso de las neuronas que se llama axón, que es lo que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras, y al desaparecer esta vaina de mielina, el impulso nervioso no va lo suficientemente bien, no va lo suficientemente rápido, y dependiendo de la zona que se desmielinice, pues la persona con esclerosis múltiple tiene unos síntomas cognitivos,
motores, sensitivos, etcétera, ¿no? Y esto es debido a muchas razones, principalmente a una entrada masiva de células sanguíneas, de glóbulos blancos, de nuestras defensas, que tampoco se sabe por qué, consideran que lo que hay dentro del sistema nervioso es algo ajeno a nuestro organismo, entran para eliminarlo, porque es para lo que han nacido en los órganos linfoides, en la médula ósea, sirven para eliminar lo que no es nuestro, y como efectos secundarios, digamos, o daños colaterales están la destrucción de las células que producen la mielina, la propia destrucción de las neuronas, y por eso es una enfermedad neurodegenerativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, se conocen muchos fenómenos, pero no se conoce exactamente el por qué comienza la enfermedad, que sería algo clave, ¿no? Hay muchísimos tratamientos para la esclerosis múltiple. Yo sé que en este foro decir lo que voy a decir puede no sentar bien, pero realmente las personas con esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple dentro de las enfermedades neurológicas es una privilegiada, entre 17 millones de comillas a cada lado, ¿no? Porque es una de las enfermedades para la que más tratamientos existen. Sabéis que hay tratamientos orales, inyectables, hay tratamientos biológicos, como los que veis aquí, ¿no? ¿Qué es lo que no hay? No hay tratamientos neuroprotectores, no hay una terapia regenerativa a través de la producción de las nuevas vainas de mielina, ¿no? Y sí que existen, aunque de manera incompleta, tratamientos sintomáticos, pues para el equilibrio, para la espasticidad. ¿Hola? Sí, no sé si alguien me estaba hablando, es que he oído un ruido. Digamos que la parte más de tratamientos inmunomoduladores e inmunosupresores es la que más se ha avanzado a día de hoy, ¿no? Esta es la lista, la última lista, en 2022, de los fármacos que existen para la esclerosis múltiple. Como veis, son muchísimos. Hay algunos que se repiten porque el principio activo se repite y luego lo que cambia es la forma de presentación o la forma de administración, pero acaban de entrar los fármacos anti-CD20, ya si luego os comentaré un momento, y acaban de entrar algunos fármacos que se parecen mucho al fingolimod, a Gilenya. Aquí tenéis la marca comercial de todos estos fármacos. Todos son muy parecidos, pero con peculiaridades, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero lo que sí que me gusta esta diapositiva porque realmente, fijaos, estamos hablando de algunos de 2021 y el interferón más antiguo estamos hablando del año 97, es decir, que estamos hablando de veintitantos años, 95 en este caso, ¿no? Estamos hablando de veintitantos años, casi 30 años de que empezaron los fármacos, pero esto es nada, a nivel científico es muy poco tiempo, y en tiempos de una persona con esclerosis múltiple es una eternidad, pero en tiempos de un científico es muy poco. Que en 30 años hayamos pasado de tener un fármaco a tener esta lista de fármacos que veis aquí es un hito científico y es un hito del que afortunadamente tenemos que estar pues contentos, no satisfechos, pero sí contentos. ¿Dónde estamos a día de hoy? Bueno, todos conocéis el interferón. El interferón es un fármaco inmunomodulador, perdón. Esta palabra tan fea de aquí, pleiotrópica, lo que quiere decir es que tiene funciones en muchos sitios diferentes. De hecho, nosotros publicamos hace solo 3 años una nueva función del interferón beta en la esclerosis múltiple, o sea que los fármacos, cuando se aprueban, se conocen algunas de las cosas que hacen estos fármacos, no todas, evidentemente, y con el paso del tiempo, pues a través de la investigación se va descubriendo diferentes efectos, ¿no?, del fármaco. El caso es que es un fármaco muy conocido y que, sobre todo para las formas menos agresivas de la enfermedad, pues todavía se sigue prescribiendo a través de sus múltiples presentaciones. Igual que pasa con el acetato de glatirámero, conocido por todos como Copaxone, que este es un fármaco que es muy bonito, muy interesante, porque lo que hace es intentar confundir al sistema inmunitario y decirle que con este fármaco, como que una proteína de la mielina es buena compañera nuestra, es lo que se llama inducir tolerancia, y entonces las células inflamatorias consideran que la mielina se convierte en como digamos, vuelve a ser un elemento positivo nuestro, pero digamos que es un fármaco no tan específico, es bastante inespecífico, no va contra un tipo celular concreto y bueno, tiene su interés, pero no es el más eficaz a día de hoy, ¿no? En algunas personas lo habréis usado. Luego, dentro de los fármacos orales, os he traído teriflunomida. Bueno,
os he traído toda esta información, pero vamos, no, evidentemente ni yo me sé el nombre de esta palabra, dihidroorotato deshidrogenasa, eso es lo de menos. Lo que hace es que este fármaco impide a las células inmunitarias reproducirse. Cuando tenemos un ataque inmunitario, lo primero que hacemos, necesitamos que el ataque sea medido en el tiempo, pero que sea eficaz, potente, para eliminar el patógeno que tenemos. Porque si es poco potente, pues vamos a tener una enfermedad crónica, por decirlo así, ¿no? Y podemos incluso fallecer si es un shock demasiado potente. Entonces, lo que hacen los glóbulos blancos es reproducirse para intentar llegar al foco inflamatorio. Con este fármaco lo que hacemos es bloquear esa proliferación, esa reproducción de los linfocitos, ¿no? Además de que hace otras cosas, pero vamos, básicamente puede decirse que hace esto. Sabéis también que existen unos conceptos de líneas terapéuticas que cada vez está menos de moda, que es el tema de las primeras líneas y las segundas líneas, que tienen más que ver, yo creo, con los precios de los fármacos que con la eficacia de los mismos, pero el caso es que dependiendo cuando un fármaco de primera línea o varios van fallando, se os pasa a los tratamientos de segunda línea, dependiendo de la discapacidad, dependiendo de tener brotes o no, dependiendo de la resonancia magnética, de tener nuevas lesiones de resonancia magnética, y eso hace que se pase a estos otros fármacos, como por ejemplo el natalizumab, ¿no? El natalizumab me parece súper original, porque lo que te hace es bloquear la entrada de, esto es una célula, un glóbulo blanco, que cuando quiere pasar al interior del sistema nervioso, lo que tiene que hacer es adherirse, pegarse al vaso sanguíneo, y después, por una serie de procesos complejos celulares, atraviesa el vaso sanguíneo y entra dentro del sistema nervioso y produce las fechorías de las que hemos estado hablando. Sin embargo, gracias a este anticuerpo, esta unión del linfocito T, de este glóbulo blanco al epitelio, al vaso sanguíneo, se impide y no pueden entrar al sistema nervioso, con lo cual, si lo que te va a dañar no entra, pues se supone que te hace bien, ¿no? Y así es un fármaco muy eficaz. Todos estos que terminan en mod, el más famoso es fingolimod, ahora está siponimod, que es el único fármaco aprobado para la secundaria progresiva, y están ya aprobados ozanimod y ponesimod, que son parecidos a fingolimod, pero más específicos, con menos efectos secundarios. Lo que hacen es impedir que los glóbulos blancos, los linfocitos T, salgan del sitio donde se les dice que tienen que volverse dañinos, por decirlo así, de los ganglios, ¿no? Entonces, al no salir de los ganglios, pues es lo mismo que parar la puerta de entrada como con el natalizumab, y es un fármaco que ha dado muy buenos resultados. Como veis, son muchas estrategias diferentes a través de muchísima investigación. Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal como natalizumab, y es un anticuerpo anti esta molécula de aquí, CD52, se une a los linfocitos B y a los linfocitos T, a dos tipos de glóbulos blancos, y les induce la muerte por varios mecanismos. Es un fármaco muy, muy eficaz, pero en el que hay que tener, los neurólogos tienen que tener mucho manejo de este fármaco porque tiene sus complicaciones, como todos los fármacos que aumentan un poco la eficacia, son un poco más agresivos, ¿no? Luego están los anti-CD20, los que van contra los linfocitos B, los que producen los anticuerpos, que son lo que os ven luego cuando se hacen la punción lumbar y se ven unas bandas, esas bandas son de anticuerpos. Entonces ya se sabía desde hace mucho tiempo que la esclerosis múltiple tenía mucho que ver con las células que producen anticuerpos, que son los linfocitos B, pero hasta hace poco no han existido todos estos fármacos. Rituximab ya lleva más tiempo, pero digamos que vino de otra enfermedad y se aprobó para usarse en esclerosis múltiple, y ocrelizumab saltó a los medios porque es el primer y único tratamiento eficaz para algunas personas con esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿no? Y ahora está a punto de aprobarse, se acaba de aprobar ofatumumab, que es un anticuerpo que hace más o menos lo mismo que los anteriores, pero con un método de dispensación como el del interferón, con inyecciones en los brazos. Es muy sencillo y es un fármaco que tiene muy buena pinta, que está dando, por lo que cuentan los compañeros, que es bastante efectivo, ¿no? Este otro, la cladribina, que hace un poco como el que os he contado antes, como la teriflunomida, lo que hace es impedir a las células que se reproduzcan. Y como os digo, si las células, si los glóbulos blancos no se reproducen, pues entonces no hay ejército suficiente para producir el daño, en este caso, ¿no? El daño inflamatorio. Y luego es un fármaco muy interesante porque sabéis que es oral, que se toma una vez, se toma en un segundo año y luego se toma a los 2 años y puede, de momento, los resultados que se tienen son de 4 años y hay gente que incluso no tiene brotes en esos 4 años, pero hay gente que sí. De todos los fármacos no funcionan en todas las personas, ¿no?
El caso es que, volviendo a esto es lo que se sabe a día de hoy, que es los fármacos que tenemos, ¿no? Pero sí sabéis vosotros perfectísimamente que hay pacientes que alcanzan la discapacidad mucho más rápido que otros pacientes y no se sabe por qué. Y también, gracias a todos estos tratamientos, aquí es la línea de tratamientos, fijaos, es una pasada, realmente es una pasada cómo ha crecido esto en poquito tiempo, y aquí esta está anticuada porque termina en 2018, la he buscado a ver si la encontraba más moderna, pero no la he encontrado. El caso es que hay un montón de tratamientos, a estos hay que sumar por lo menos 6 o 7 más de los que vienen aquí, y otros 4 o 5 que están en cartera, solo de los que tienen posibilidades así de llegar a la línea de meta, ¿no? de la farmacia, por decirlo así. Entonces, hay que buscar cuáles son los beneficios del fármaco y cuáles son los riesgos del fármaco, porque conforme se aumenta la eficacia del fármaco, en muchas ocasiones también puede aumentar los riesgos. Entonces, se necesitan algo que ayude al neurólogo y la neuróloga a poder predecir cuál es el mejor fármaco para cada tipo de paciente. Esto es uno de los retos, a mi modo de ver, de la enfermedad, ¿no? Y nos habréis oído hablar probablemente, ¿no? Que como no sabemos cómo va a ser el curso clínico y si un paciente va a ser buen responder al tratamiento, necesitamos una herramienta que se llaman biomarcadores, que puede ser una célula, puede ser una imagen de resonancia magnética, puede ser una medida en sangre, por ejemplo, el colesterol, no es en la esclerosis múltiple, pero sabéis que es un biomarcador, pues de que si tienes mucho colesterol, pues tienes riesgo de un problema coronario, ¿no? Pues eso es un biomarcador. Se necesitan biomarcadores que ayuden a los profesionales a poder orientar cuál es el mejor tratamiento de los pacientes. Otra cosa que falta y que todos estamos deseando, que son las terapias regenerativas. Estas terapias regenerativas lo que buscan no es, como os he contado anteriormente, esto es un esquema de las células que producen la mielina, esta es la mielina, estos son los axones, estas células se llaman oligodendrocitos, aquí están en inglés, oligodendrocitos. No se sabe por qué entra el estímulo inflamatorio y destruye la mielina, y lo que sí se sabe es que pueden llegar nuevas células, que son estas que veis aquí esquematizadas, que se llaman precursores de oligodendrocitos, no nos hemos complicado en ponerles el nombre, o sea, células que van a dar lugar a oligodendrocitos maduros y que si se dan las condiciones adecuadas pueden madurar, pueden convertirse en oligodendrocitos y producir nueva mielina. Esto ocurre, nos ocurre a todos los días. De hecho, cuando hacemos una actividad diaria muy repetitiva, como por ejemplo puede ser tocar el piano, como puede ser una persona que prueba un videojuego, esas áreas del cerebro que se utilizan mucho más de lo normal, producen nueva mielina. No hace falta que tengamos una patología para producir más o menos mielina. Eso es una buenísima noticia, porque significa que tenemos las herramientas, tenemos los ladrillos para poder reparar las lesiones. Lo que queremos saber es, necesitamos terapias, una terapia regenerativa es una terapia que haga lo siguiente. O bien que bloquee al sistema inmunitario directamente para quitarlo de en medio y que las células puedan volver a regenerarse, ¿no? Otra estrategia puede ser proteger a las propias oligodendrocitos, a las células que producen la mielina. Bueno, pues no podemos controlar la inflamación, pues vamos a intentar proteger a estas células para que no se mueran. Y otras son fármacos para promover la remielinización, promover bien que estas celulitas lleguen, los precursores de oligodendrocitos, bien que cuando han llegado proliferen, o sea, se dividan y haya muchas más, bien que además de dividirse, se diferencien, que es la palabra técnica en biología, digamos que evolucionen hacia estas otras células, los oligodendrocitos maduros. O por qué no, la mezcla de todos ellos. Y por qué no, mezclar los fármacos actuales antiinflamatorios con otros fármacos que puedan ser un neuroprotector, que sería este, e incluso un prorremielinizante, que sería este, ¿no? Todo esto, a día de hoy, lamentablemente, está fallando. Y puede estar fallando por muchos motivos. Uno de ellos puede ser porque no hemos dado con la diana adecuada. Primero, estudiar el sistema nervioso es muchísimo, muchísimo más difícil que estudiar el sistema inmunitario. Por eso los fármacos que hay ahora van todos contra el sistema inmunitario. Y la pregunta es, ¿por qué es más difícil el sistema nervioso? Pues porque es mucho menos accesible. El sistema inmunitario, sacándote un análisis de sangre, puedes ver tus glóbulos blancos.
Otra cosa son los glóbulos blancos que han entrado al sistema nervioso, eso es más difícil de ver. Pero el sistema nervioso es muy difícil de estudiar, por eso lo estudiamos personas como yo, que yo soy biólogo, yo no soy médico, que hacemos experimentos en el laboratorio con animales de experimentación a los que pues nos duele. Yo soy biólogo y no me gusta sacrificar animales, pero prefiero utilizarlos y poder avanzar en mis investigaciones, ¿no? Entonces, es difícil conocer por qué o llegar a fármacos que puedan inducir todo esto, entre otras cosas porque también hay otro problema, que es bloquear el sistema inmunitario. Tampoco es una gran estrategia. ¿Por qué? Porque un proceso inflamatorio tiene una fase ascendente proinflamatoria y una fase descendente antiinflamatoria. El ejemplo es cuando te pillas un dedo con una puerta. Cuando te pillas un dedo con una puerta, el dedo ¿cómo se te pone? Se te pone enorme, ¿no? Eso es la parte proinflamatoria. Se produce vascularización, el dedo quema, puede salirte pus si tienes una herida o lo que sea, ¿no? Pero eso, afortunadamente, con el paso del tiempo, y si no, te ayudas con antibióticos o antiinflamatorios, eso va reduciéndose. Entonces, bloquear del todo el sistema inmunitario puede inducir que bloquees también la parte prorregenerativa del sistema inmunitario, porque tanto el engorde del dedo como el desengorde del dedo lo hace el sistema inmunitario. Entonces, bloquear el sistema inmunitario solo puede que no sea una buena estrategia, ¿no? Por otro lado, nadie sabe si todas las personas que me estáis escuchando o los que me vayan a escuchar el día que la vean grabada tienen la misma capacidad de regeneración de su sistema nervioso. Nosotros lo hemos visto en los ratones. Algunos ratones tienen más capacidad de producción de células productoras de mielina, valga la redundancia, que otros, ¿no? O sospechamos que unos tienen más capacidad que otros. Esto significaría que cuando haces un ensayo clínico con uno de los fármacos que dan buenos resultados en la preclínica, con los ratones, que nosotros nos ponemos muy contentos, y llegan al ensayo clínico, resulta que luego no funciona. Y quizá es porque no estamos dando el fármaco a las personas adecuadas, es decir, a aquellos pacientes que vayan a tener un sistema nervioso más propenso a la regeneración. En mi laboratorio estamos trabajando en buscar biomarcadores para poder definir qué sistema nervioso es más propenso a la regeneración que otros. Si encontrásemos estas herramientas, pues dentro de los criterios de inclusión de un ensayo clínico podríamos decir, los que tengan más de este biomarcador, estas personas es más probable que les vaya a funcionar. Pues ya podrías hacer diferentes grupos, porque hombre, a los que tengan poca propensión no les vas a dejar sin tratar, pero sí que podrías hacer diferentes grupos y lo mismo sí que encontrarías algunas personas en las que funcionase el fármaco, ¿no? Otra razón es porque, como todos podéis imaginaros, un ratón y una persona creo que comparten muchas cosas, pero hay muchísimas que les diferencian. Entonces, el sistema es mucho menos complejo en los ratones. Todos nuestros ratones tienen la misma edad, el mismo sexo. Digamos que para obtener resultados acotamos mucho el tipo de sujetos a estudiar, también en un ensayo clínico, pero es mucho más heterogénea la población de personas que la población de mis ratones. Entonces, todos estos problemas son los que pueden hacer que las terapias regenerativas actuales pues no funcionen como nos gustaría, ¿no? Esto me lo voy a saltar, pero básicamente era para contaros un poco cómo se producen las lesiones y es por explicaros un poquito. Estos monigotes que veis aquí son los oligodendrocitos, en azul es la mielina, estas son las negras, son los axones de las neuronas, es como muy naif el dibujo, pero lo que sí se sabe es que en un momento determinado entran estas células que son los linfocitos y estas que son los monocitos, dos tipos de células de glóbulos blancos, y destruyen a los oligodendrocitos y, por tanto, a la mielina, ¿no? Sin embargo, como os digo, hay unas células que se llaman precursores de oligodendrocitos que se ven dentro de estas lesiones, que son estas celulitas que os he pintado aquí, que además se cree que pueden llegar de las zonas aledañas e entrar dentro de la lesión y pueden incluso, si se dan las condiciones adecuadas, diferenciarse, evolucionar a oligodendrocitos maduros y producir la remilinización. Pero como os digo, en todo este proceso el sistema inmunitario funciona. Las células pasan de proinflamatorias a antiinflamatorias y son las mismas células inmunitarias las que creemos que están atrayendo a los precursores de oligodendrocitos a la lesión. Sin embargo, en las lesiones crónicas esto únicamente ocurre en la parte periférica, la parte, aunque se pueden ver algunos dentro, estos no terminan, no. El ambiente que hay aquí es muy hostil y no pueden diferenciarse, no pueden evolucionar
a oligodendrocitos maduros. Y esto solo ocurre en la parte periférica. Y luego está esta otra que os decía, las crónico-inactivas, que son como una especie de cicatrices. Lo que llevan estudiando muchos investigadores es por qué unas lesiones se remielinizan y otras no. Y hay muchos factores, da igual todos estos nombres, pero que sepáis que se ha estudiado mucho en por qué unas lesiones sí que se pueden reparar y otras no. Porque básicamente buscando aquellas moléculas o aquellos sistemas de moléculas en los que sí se pueda producir la remielinization o que participen o que estén presentes en las lesiones que sí se remielinizan, pues es de esperar que puedan ser buenas dianas terapéuticas, ¿no? Que puedan, pues oye, pues si, por ejemplo, en el caso, yo trabajé en esta de aquí, que como veis lo publiqué yo hace muchos años. Si esta molécula de aquí, FGF2, es positiva para la remilinización, pues voy a potenciarla, ella o el receptor a través del cual funciona esta molécula, para intentar favorecer la remilinización. Entonces, que sepáis que se ha estudiado mucho, mucho, y se sigue estudiando qué es lo que pasa en estas lesiones. También una cosa muy interesante es que en este estudio de hace ya unos cuantos años, pero lo traigo a todos los sitios porque es espectacular, se analizaron 2.476 placas de pacientes y lo que fueron viendo es cuántas de las que de las inmunológicamente activas, cuántas había de las inmunológicamente inactivas de estas cicatrices y cuántas había de las de remielinización, ¿no? Que son estas que se llaman aquí shadow plaques, placas en sombra, se dice. Pues como podéis ver, las de remilinización, al principio hay muchas, estos años de duración de la enfermedad, y conforme va pasando la enfermedad se va como que se va agotando la capacidad de regeneración del sistema nervioso. Esto es con años de la enfermedad y esto es con la edad de la enfermedad. Con respecto a la edad, normalmente como se debuta en etapas tempranas de la enfermedad, pues suelen ir de la mano, edad y duración de la enfermedad. Va reduciéndose la capacidad de producción de remielinización con el tiempo, y esto es otro fenómeno muy interesante que también se está estudiando, pero que no se sabe por qué ocurre al 100%, que se habla de senescencia en general e inmunosenescencia cuando es el sistema inmunitario. Y digamos que todo esto que veis aquí son preguntas que se me ocurren a mí y vosotros tendríais muchas más, ¿eh? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Eso está claro. ¿Qué papel tiene la microbiota en el desarrollo de la enfermedad? Las bacterias y otros microorganismos que tenemos en nuestro tubo digestivo. ¿Cuántas esclerosis múltiples hay? Si no os voy a entrar en detalles técnicos, ¿no? Pero cuando se mira el cerebro de los pacientes con esclerosis múltiple, se han llegado a distinguir 4 tipos de formas de producirse la destrucción de la mielina. Y, sin embargo, todos los pacientes tenían los mismos síntomas. Entonces, realmente estamos hablando de varias enfermedades diferentes cuyos síntomas son similares, pero que el origen de la enfermedad es diferente, porque entonces habría que tratar a las personas de manera diferente, dependiendo del tipo de enfermedad que tuviesen, ¿no? Predecirla, evidentemente, ¿no? Todo es lo que os he contado. ¿Cómo podemos mejorar nuestro día a día con otros tipos de tratamientos, con la rehabilitación, con el ejercicio físico, con la dieta, que iría bastante relacionado, ¿no? Con la microbiota también? ¿Y cómo podemos tratarla? Evidentemente está la más avanzada. Los inmunomoduladores generalistas, los tratamientos específicos. Nos faltan los fármacos para la remilinización, que como veis aquí, soy claro, no hay nada a día de hoy. Fármacos para la barrera encefálica y luego las terapias celulares que también habréis oído hablar. Y os quiero contar un poco unas pinceladas de en qué trabajamos en nuestro laboratorio. En primer lugar, no trabajamos en todo, no nos da ni el día ni el dinero para todo esto, pero sí que trabajamos en varias de estas líneas. Una es en distinguir en los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva y secundaria progresiva qué es lo que pasa en su cerebro, por qué unos tienen primaria progresiva y otros tienen secundaria progresiva, qué similitudes hay y qué diferencias hay. Nosotros estudiamos y también los relacionamos, perdonad que está en inglés, esto es Reino Unido, el Banco de Tejido de Esclerosis Múltiple del Reino Unido, es un banco de cerebros de donantes de personas que han tenido esclerosis múltiple, que han donado su cerebro y que nosotros los investigadores podemos pedir que nos manden muestras cuando han fallecido, evidentemente, estos pacientes, y tenemos algunos con primaria progresiva y con secundarias progresivas, con un curso clínico muy corto, o sea que han tenido enfermedad muy agresiva, el curso clínico más largo, enfermedad más benigna, en el sentido de que ha durado más años, y tenemos un montón de pacientes, tanto de primaria progresiva como de secundaria progresiva, y hemos analizado
pues un tipo celular, no os preocupéis por todos estos nombrecitos que aparecen aquí, porque esos nos interesan a nosotros, pero básicamente lo que estudiamos son estas células que tienen estas siglas que se llaman células mieloides supresoras, que son unas células del sistema inmunitario, que lo que hacen es controlar la inflamación, son como un interruptor entre la parte proinflamatoria y la parte antiinflamatoria. Son esas células que le dicen al propio sistema inmunitario hasta aquí, para ya de producir factores proinflamatorios y modúlate, ve cambiando poco a poco hacia una evolución más antiinflamatoria y produce regeneración del tejido. Por eso nosotros nos interesan, ¿no? Porque creemos que son células a potenciar. Luego os voy a dar alguna pincelada más. Entonces, nosotros las hemos descrito por primera vez en el tejido nervioso de pacientes de esclerosis múltiple. Todavía no lo hemos conseguido publicar, pero estamos en ello. Y intentamos distinguirlas en todos estos pacientes. Todos estos son marcadores para distinguir si estas células cumplen todos los requisitos para ser una célula mieloide supresora. Nosotros creemos que sí. Los revisores de los artículos nos están dando un poco de caña porque es un tema bastante nuevo y entonces todo lo nuevo cuesta convencer, pero bueno, creo que lo vamos a conseguir más pronto que tarde. Entonces lo que hemos hecho es cuantificar estas células. No os voy a aburrir, no os preocupéis, pero sí que hemos visto que donde hay mucha inflamación están muy presentes. En negrita son los de secundaria progresiva, en gris los de primaria progresiva. No hay diferencias estadísticas entre ellos, no los hemos distinguido, pero sí, en las zonas de poca inflamación hay pocas de estas células. Bueno, esto es como, no hemos descubierto América, ¿eh? Si hay inflamación están estas células que son inflamatorias, pero lo interesante es que en las zonas de alta inflamación, en estas, es donde es capaz de producirse la remielinización. Entonces, que estas células reguladoras, controladoras de la inflamación, estén en estas zonas es una buena noticia. Y que no estén en las zonas donde ya no se produce la remielinización. Ojalá estuviesen para que pudiesen ayudar en caso de que hagan algo, ¿no? Lo que sí que hemos visto es que los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva hay una clara diferencia entre aquellos pacientes que han tenido un curso clínico más corto y unos que han tenido un curso clínico más largo. De forma y manera que aquellos que han tenido un curso clínico más agudo tienen menos de estas células positivas, reguladoras, controladoras en sus zonas de alta inflamación. De hecho, veis que si estos son los pacientes con un curso clínico largo y estos corto. Si comparamos estos de las zonas de alta inflamación con estos de aquí, hay diferencias significativas, cosa que en los secundarios progresivos no ocurría. Y además hemos visto que cuantas más células presenta el paciente en su tejido nervioso, más larga ha sido la enfermedad del paciente. Esto es una correlación matemática. Esto significa que está claro que cuantas más células controladoras, antiinflamatorias y probablemente prorremielinizantes, y me hago autospoiler a mí mismo, prorremielinizantes, más moderada es la enfermedad. Entonces probablemente se puedan convertir en una buena diana terapéutica para los primarios progresivos o cuando menos en un buen biomarcador de la progresión en la primaria progresiva que apenas hay, si no los hay para las formas recurrentes, ya no os cuento para las primarias progresivas. Otra cosa en la que estamos trabajando es en biomarcadores per se. Entonces, lo que hicimos es, intentamos predecir la enfermedad. Nosotros somos biólogos y bioquímicos, aunque colaboramos mucho con médicos, y lo que hicimos es, nosotros tenemos, los ratones se les induce la enfermedad, no es espontánea, entonces lo que hacemos es monitorizarlos todos los días, les hacemos una escala de 0 a 5, aquí solo ponemos hasta 4, 3 es paraplegia, 4 es tetraplegia. O sea, los ratones se enferman muy rápidamente. En unos pocos días pueden llegar a estar parapléjicos, a no tener movilidad en las patas traseras. Entonces, pero lo que pasa es que sí que hay algunos ratones, como estos que veis aquí, esta línea azul, que enferman. Este es un 3,5, es un ratón que ha perdido la movilidad de las patas traseras y tiene afectada una pata delantera. Y esto lo tiene en 1, 2, 3, 4 días. Mientras que este otro ratón, el pobre, en 2 días adquiere el mismo grado de afectación que este otro ratón. Evidentemente es el doble de días. Entonces nosotros lo que analizamos es ver si estas células nuestras, las células mieloides supresoras, estaban más presentes en los ratones que habían tenido EAE, que es como se llama el modelo animal que nosotros utilizamos para la esclerosis múltiple. Son unas siglas de un nombre muy raro, da igual, es EAE. Entonces los ratones que habían tenido una esclerosis múltiple, una EAE más moderada, tenían más células que los que habían tenido una EAE más severa. Nuevamente cuadraba nuestra hipótesis, una enfermedad más moderada, más de nuestras células. Y además se correlacionaba con cómo de agresiva había sido la enfermedad. Cuantos más ceros tiene una P de estas,
cuanto más pequeñitas esta cifra, más significativo estadísticamente es, ¿no? Entonces, cuantas más células tenía el ratón, menos agresiva había sido su enfermedad. Entonces, esto había sido hecho retrospectivamente y lo que queríamos saber si podíamos predecir cómo iba a ser el curso clínico de los ratones. La respuesta, no os voy a meter el rollazo, pero la respuesta es sí. Podemos predecir a día de hoy cómo es el curso clínico de los ratones. Estos son ratones que han tenido una esclerosis múltiple experimental moderada. Esto es agresivo y sabemos que a partir de este punto, si le sacamos sangre el primer día que tienen síntomas, sabemos que el ratón va a tener una esclerosis múltiple moderada y si tiene por debajo de este punto, va a tener una esclerosis múltiple agresiva. Además, si le sacamos sangre, en vez de aquí al principio, si se lo sacamos aquí en este momento y miramos si el ratón se va recuperando o no, podemos incluso ver que aquellos ratones que van a tener más células aquí, en el pico, se recuperan más rápidamente. Entonces nos hizo sospechar, ostras tú, que igual estas células pueden servir para predecir la recuperación de un brote. Nos pusimos en contacto con los que saben de esto, que son los neurólogos, y empezamos una colaboración gracias a los pacientes de esclerosis múltiple que donaron su sangre, pacientes con primer brote, y miramos cuántas células de las nuestras tenían los pacientes versus personas control, que eran todos los compañeros de investigación que pasaban por el pasillo, les sacábamos sangre. Entonces, que no tuviera la enfermedad autoinmune, una serie de criterios, ¿no? Entonces, los pacientes que tenían esclerosis múltiple tenían más células que los controles. Hicimos una relación entre cuántas células tenía el paciente y cuánto había pasado desde que dijo el paciente que había empezado con el brote. Y vimos que cuanto más tiempo había pasado desde que habían tenido el brote, menor cantidad de células tenían. ¿Por qué? Porque el brote es el momento del foco inflamatorio fuerte. Entonces, cuanto más lejos está del brote, menos de estas células hay. Estas células, cuando ya no tienen nada que regular, no están. No sirven nada más que para eso, ¿no? Entonces, distinguimos entre los pacientes que estaban cercanos al brote y lejanos al brote y entonces vimos que los que estaban claramente con gran cantidad de células es los que estaban en la fase muy inflamatoria. Y, como sabéis, el EDSS es el marcador, es la medida de la discapacidad en la esclerosis múltiple y lo que vimos es que cuando sacábamos sangre a los pacientes, cuantas más células tenía el paciente, más baja iba a ser la discapacidad del paciente en ese momento. Esto no es predecir, esto es constatar una realidad. Cuantas más células reguladoras positivas tenía el paciente, menor era la discapacidad del paciente. Lo interesante es que cuando miramos cuál era la discapacidad al año de seguimiento y lo relacionábamos con las células que habíamos sacado en la sangre al inicio del brote, veíamos que se correlacionaba también que cuantas más células presentaba el paciente al inicio de la enfermedad, menor iba a ser su EDSS, su discapacidad, un año más tarde. De forma manera que aquellos pacientes que se recuperaban del todo del brote, casi, esto no es significativo estadísticamente, pero casi, tenían más células que los que tenían una recuperación parcial del brote. Pero cuando distinguimos entre los sujetos control y aquellos que se iban a recuperar del brote y aquellos que no, os recuerdo que cuando sacábamos sangre aquí no sabíamos si se iban a recuperar del brote o no, lo sabemos a posteriori. Solo aquellos que se van a recuperar fuertemente del brote al 100%, es decir, que no van a tener secuelas, tienen muchas más células de mieloides supresoras que los controles, mientras que los que no se van a recuperar, evidentemente aumenta el número de células, pero parece que no es lo suficiente como para que puedan llegar a controlar la inflamación y recuperarse del todo del brote. Entonces, este es un ejemplo muy bonito que contamos muchas veces porque venimos del ratón y vamos a los pacientes a dar el paso, ¿no? Dos pinceladas nada más para contaros que estas células, como os hemos dicho, las células reguladoras, que son todas estas que veis por aquí, aquí está toda perdonad que está también en inglés, esto significa macrófago, pero bueno, da igual, estas son células T reguladoras, B reguladoras, son células inflamatorias de las buenas, de las que controlan la inflamación, de las que queremos que estén para que controlen la inflamación y que no sea crónica en el tiempo, que es uno de los problemas de la esclerosis múltiple. Pues estas son las nuestras, las células mieloides supresoras, esto es de un artículo que publicamos hace tiempo, que sabemos que producen esta molécula cuyo nombre nos da igual a día de hoy, a vosotros os da igual, pero que sí que lo que quiero transmitiros es que las células inflamatorias son capaces de inducir proliferación, supervivencia de los precursores de oligodendrocitos in vitro. También hacemos que lo que producen estas células hacen que los precursores de oligodendrocitos proliferen, se multipliquen, que eso siempre es positivo para que haya más oligodendrocitos y por tanto más mielina. Y también, y esto es muy importante,
aceleran la producción de la mielina en los oligodendrocitos. Entonces, la pregunta que nos planteamos en su momento es, ¿qué pasa entre los precursores de oligodendrocitos y los exponemos a las células mieloides supresoras? Voy a pasar rápidamente, lo único que quiero enseñaros es esta foto de aquí. Esto que veis aquí son estas manchas, son células, son oligodendrocitos crecidos en cultivo. Cuanto más grande es la mancha, más manta, más mielina, digamos, más proteínas de mielina, más formación de mielina tienen, y ya veis que aquellas que han estado expuestas a las células mieloides supresoras, cuyas siglas son MDSC, tienen más de estas células que los que no han estado expuestos a aquello que han producido las células mieloides supresoras. Esta es la cuantificación. Es decir, que estar expuesto a lo que están produciendo las células mieloides supresoras hace que los precursores de oligodendrocitos produzcan más mielina, por decirlo así, ¿no? Entonces, no solo controlan la inflamación, sino que además inducen producción de mielina. Y esto es otra aproximación que es un poco más compleja, pero digamos que lo que hacía era no solo mirar producción de mielina, sino remielinización. Y lo que veíamos es que cuando este sistema, que no voy a entrar en detalles, estaba expuesto a aquello que producían las células mieloides supresoras, fijaos cómo se disparaba la remielinización en este sistema, ¿no? Entonces, las células inflamatorias ni son buenas ni son malas, depende del ambiente inflamatorio y pueden producir factores positivos y negativos. Y eso es lo que nosotros estamos investigando en el laboratorio. Y finalmente, la terapia celular, que también nos hemos metido en este tema y no tengo resultados para contaros ni nada por el estilo porque acabamos de empezar, acabamos de recibir financiación para esto este año, pero sí que habéis oído hablar, me imagino, de la terapia celular con células madre hematopoyéticas, cuyas siglas en inglés son HSCT, lo pongo por si alguna vez lo veis, ¿no? Bueno, ya lo veis aquí directamente en la imagen, ¿no? Que consiste en sacar células madre del propio paciente y hacer un trasplante al propio paciente, eso se dice autólogo, es como se dice en jerga biológica, y se expanden y se le ponen al propio paciente y es una terapia muy efectiva. No todos los hospitales están preparados para esto, se necesitan buenas instalaciones, se necesita personal muy preparado, se necesita hacer mucha investigación porque el problema con esta terapia celular es que no se ha utilizado desde el principio, sino que se da a personas que les han fallado varios fármacos, por decirlo así. Entonces son personas que ya están más tocadas inmunológicamente, llevan más tiempo con la enfermedad, y entonces son personas en las que no ha sido tan efectiva como otras si se utilizase desde el principio, ¿no? Pero es una técnica que está aprobada en España y que se puede realizar. No sé si no se realizan todos los hospitales, pero sí que se puede realizar. Y nosotros creemos que nuestras células, humildemente, también pueden favorecer este proceso o pueden ser una buena estrategia como terapia celular por todo lo que os he dicho. Esta célula que aquí la tenemos dibujada con sus armas, ¿no? Está luchando contra los linfocitos T, contra las células inmunitarias, y entonces lo que hacen es, como les dice, cuando les toca, les induce la muerte, que es lo que se llama inmunosupresión, ¿no? Impedir que los glóbulos blancos, en este caso los linfocitos T, y solo aquellos que van a afectar a la mielina, solo aquellos, se desaparezcan, se controle la inflamación. Pero es que además de eso, os acabo de contar que son capaces de inducir a las células in vitro, al menos in vitro, a producir nueva mielina, que es lo que representa este esquema de aquí, ¿no? Aquí está la neurona con su nueva mielina en forma de jersey y aquí está el oligodendrocito tejiendo la mielina, ¿no? Son capaces de producir moléculas que favorecen este proceso de aquí. Y además, este esquemita de aquí es una célula que está reeducando a los linfocitos T. Esto se llama inducir tolerancia. Los linfocitos llegan pues muy cabreados, con muchas ganas de cargarse la mielina y si se encuentran una célula como esta, una célula reguladora que induce tolerancia, que en la jerga es tolerogénesis, inducir génesis de tolerancia, producción de tolerancia, pues puede hacer que los linfocitos, que ya os digo que llegaban como con muchas ganas de destruir la mielina, como veis aquí en el esquema, pues son reeducados por estas células, les inducen tolerancia y se convierten en células que aman a la mielina, ¿no? Esto es un esquema. Pero básicamente es eso lo que os quiero decir, que estas células tienen capacidad de hacer todo esto. Tienen capacidad de eliminar a los malos, tienen capacidad de producir nueva mielina, tienen capacidad de reeducar al sistema inmunitario y por tanto trasplantar estas células nosotros creemos
que es matar, es aprovechar pues varias de sus capacidades, ¿no? Y que podrían servir en un futuro, pero a día de hoy no lo sabemos. Finalmente, ya para terminar, que creo que ha sido un poquito largo, os quiero presentar a mi grupo de investigación. Como veis, la ciencia es un tema de mujeres. Yo soy el único hombre de mi grupo, pero bueno, aquí tenéis sus nombres, son grandes profesionales. Tenemos 4 doctores, 2 personas que están haciendo su tesis, 2 personas de personal técnico. Aquí están varios de nuestros colaboradores y todas nuestras fuentes de financiación. A destacar, como pacientes que sois, que hemos tenido financiación de tanto de Esclerosis Múltiple España como de AELEN, de Atordén, que es una asociación de aquí de un pueblo de Toledo que se llama Torrijos, de Esclerosis Múltiple Toledo y de la Fundación ARCEP de Francia. Y ahora mismo también estamos colaborando con varias empresas farmacéuticas para probar algunos de los fármacos que ellos tienen en cartera para la esclerosis múltiple, ¿no? Y con esto yo creo que termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantadísimo de responder a todas las preguntas que tengáis. Pues muchísimas gracias, Diego, por esta charla tan completa y por todo el trabajo que hacéis en tu equipo de investigación. Ahora cualquier persona que quiera, pues vamos pasando el turno, porque cuando abrimos las inscripciones dejamos un espacio también, pues si alguien quiere ir planteando preguntas, pero yo creo que ya las fuiste contestando, porque todo el mundo tiraba mucho por el tema de las terapias regenerativas, de la remielinización. Había una pregunta que nos decía, ¿cree usted que se conseguirá algún día un tratamiento que frene totalmente el avance de la enfermedad? Sí. ¿Sí? Totalmente. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sí, estoy absolutamente seguro. O sea, todo es posible, ¿no? La experiencia del COVID-19 nos lo ha demostrado. Todo depende de la cantidad de millones de euros que se inviertan. Esto es evidentísimo, ¿no? Pero lo que no le a nadie, y menos a una asociación de pacientes, es cuándo, porque no lo sé. Porque todo dependerá ya digo, de la inversión y también de que las preguntas científicas se hagan rigurosamente, pero no tiene por qué no hay nada que te pueda, que nos pueda decir a nosotros que no se va a poder frenar el avance de la enfermedad de manera definitiva. Probablemente se necesiten varios tratamientos a la vez, no solo una molécula inmunomoduladora o inmunosupresora, sino que probablemente se necesiten varios fármacos a la vez. Como he dicho, terapias neuroprotectoras, terapias proremilinizantes, etcétera. Cosa que, como lamentablemente, como bien sabéis, todavía estamos un poquito ahí tempraneros. Tenemos a Víctor por ahí. Víctor, si quieres hacer alguna pregunta, puedes activar el micro. Hola, buenas tardes, soy Víctor Vaquero de Adentro Vigo. Y mi pregunta iba sobre el tema de investigación sobre el virus Epstein-Barr. ¿Estás haciendo algo sobre eso? ¿Sabes si tiene realmente que ver con la enfermedad, no? ¿Cómo está un poco el tema? Bueno, Víctor, encantado de saludarte y muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo he intentado, como no es mi campo de trabajo, yo no soy virólogo, en eso no estamos trabajando todavía, pero sí que evidentemente, como todo el mundo que tiene algo que ver con la esclerosis múltiple, se interesó por el tema cuando salió, ¿no?, a principios de este año 2022, ese artículo que fue demasiado grandilocuentemente vendido por la prensa, bajo mi punto de vista. Pero sí que es verdad que es un artículo muy interesante que muestra, es la vez que más relación entre causa-efecto se ha podido demostrar del virus de Epstein-Barr. ¿Qué es lo que puedo decirte a día de hoy? ¿El virus de Epstein-Barr es la causa de la enfermedad de la esclerosis múltiple? Parece que es un factor necesario. Es decir, que hay que tener el virus de Epstein-Barr para desarrollar la enfermedad. Pero como he dicho durante mi exposición, el 98% de la gente tiene el virus de Epstein-Barr y no tiene esclerosis múltiple. Entonces, no es el único factor suficiente para desarrollar la enfermedad. Para mí, a mi modo de ver, para mí lo más interesante de ese artículo, que organizo un curso
perdona que haga un poco de publicidad, pero van a ir con un curso en Santander, que no está tan lejos de Galicia, en el que trajimos al descubridor de este artículo el año pasado, estuvo contándonoslo en directo, ¿no? El doctor Alberto Asquerio, de la Universidad de Harvard. Entonces, para mí, lo más interesante de ese artículo es que si de verdad es necesario infectarse del virus de Epstein-Barr, a todas las personas que tengan esclerosis múltiple y que tengan familia, que todos tenéis el miedo lógico de yo que tengo la enfermedad voy a poder transmitírsela a mis hijos, sí o no, o una persona un gemelo que tenga esclerosis múltiple, su hermano gemelo tiene un 30% más de probabilidad, por decirlo así, de padecer la enfermedad. Pues cuando en estas personas que ya tienen que tienen la enfermedad, estaría bien vacunar, ¿no? Poder conseguir una vacuna para que no se infecten otras personas que puedan tener más susceptibilidad. Esto teóricamente es guay, pero ¿qué pasa? Que cuando se os desarrollan los síntomas de la enfermedad, como bien se muestra en ese artículo, para cuando se desarrollan los síntomas, hay un biomarcador que se llama neurofilamentos, que lo que te hace es mostrar cuánta de afectación tiene el cerebro, por decirlo así. Ya ha salido ese biomarcador sin síntomas. Sin síntomas. Es decir, que la enfermedad, como todos sospecháis, comienza mucho antes de lo que nos imaginamos, pero al menos las personas que tengan la enfermedad, yo pienso siempre en los hijos, ¿no? De estas personas, los hijos y las hijas. Pues oye, si evidentemente, aunque no es una enfermedad, como digo, que no se hereda, aunque hay familias con esclerosis múltiple, como bien digo, aunque no se hereda, sí que si existiese esa vacuna, pues sería una población a la que habría que vacunar, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, que si de verdad el virus es causa de la enfermedad, pues hay que desarrollar antivirales contra el virus de Epstein-Barr y tratar a los pacientes con antivirales de esta enfermedad. Pero bueno, como digo, para cuando llegan los síntomas, es muy probable que el efecto que haya hecho el virus haya sido muy anterior, muy al inicio de la enfermedad. Pero nosotros no trabajamos en eso, no, es imposible trabajar en todas las áreas de la patología. No sé si te he respondido, Víctor. Sí, y bueno, me quedó claro que eso sería para el principio, básicamente, y para prevenir las preocupaciones de muchos pacientes. Otra cosa es los que ya estamos en el sí, lo que preguntaba antes Jacobo sobre el tema de si se podrá o no conseguir la erradicación de la esclerosis múltiple y la recuperación completa de los que ya estamos, de los que ya llevamos años con esclerosis múltiple. Vale, esa es otra pregunta. Esa es una pregunta diferente a la que me ha hecho Jacobo, porque ahí no habría dicho un sí tan rotundo. Ahí no habría dicho un sí tan rotundo. Porque Jacobo creo que me ha preguntado si se podrá frenar el avance de la enfermedad, y yo le he dicho sí. Otra cosa es la recuperación total de las personas que tengan un estado muy avanzado de la enfermedad. A día de hoy yo no puedo decir que no a nada, porque la ciencia puede avanzar y puede mejorar la calidad de vida de las personas, y para eso estamos trabajando, pero es verdad que eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Y os lo voy a explicar. Porque cuando os lo he intentado contar, pero bueno, no he entrado mucho en detalles en esa parte. Cuando se destruye la vaina de mielina, las neuronas se quedan, nosotros lo llamamos así, desnudas, ¿no? Y al quedarse desnudas, no solo es que el impulso nervioso vaya peor, es que la neurona sufre. Y al sufrir la neurona, se muere a veces. Y ya sabéis que las neuronas no se pueden regenerar. Eso es muy difícil, ¿no? Tenemos tantos millones de neuronas que para que tener síntomas se tienen que morir muchas. Pero sí que es verdad que cuando se muere una neurona no es reemplazable. Pueden reemplazarse las conexiones un poco, ¿no? Eso sí se hace. Pero si la neurona ha muerto, no hay neurona que remielinizar. No es posible remielinizarla. Entonces, ese es otro problema, el problema de personas que tienen una alta neurodegeneración. Ahí la recuperación total, yo no puedo decir a día de hoy, ni lo voy a decir, que pueda ser imposible, porque no lo sabemos, pero es muy difícil,
muy difícil. Vale, pues muchas gracias por tu respuesta. Nada, a vosotros, aquí por la pregunta. Teníamos por ahí a José Luis, que levantó la mano. No sé si quieres hacer alguna pregunta, José Luis. Sí, efectivamente, quería hablar con, bueno, soy José Luis Martínez. A ver, Diego, el tema he visto ahí bastante, bueno, lo que tienes en tipo, pues, en las representaciones que aparecen, y sobre todo lo que hace falta de nosotros, por ejemplo, que ahora que ya tenemos la enfermedad, ¿qué podemos aportar a vuestra investigación? Es decir, creo que con análisis de sangre, pero necesitáis algo más de nosotros, porque yo veo, vamos, he visto ahí eso en Inglaterra, el tema de bueno, del corte cerebral, pero bueno, ya gente fallecida, lógico y evidente. Pero ¿qué podemos aportar nosotros para poder ser en vida? El tema de que a mí, por ejemplo, yo no he visto que me hayan solicitado mi ayuda para nada. Es decir, pues ya para yo poder aportar, analíticas de sangre me las hacen, pero solo para un seguimiento, dijéramos, por ejemplo, yo que estoy con natalizumab, para el seguimiento del virus JVC, pero no sé nada más, oye, ni mi evolución a través de la analítica, resonancias magnéticas te hacen por el tema de la evolución del cerebro, pero no te hacen ninguna, dijéramos, a cuerpo completo con contraste para saber la evolución que tienes. No sé, si necesitáis, ¿qué más necesitáis de nosotros que podamos aportaros? Gracias. Pues encantado de saludarte, José Luis, y también muchísimas gracias por la pregunta. Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a ver, no hay investigadores de esclerosis múltiple en todas las capitales de provincia de España. Esto es así, ¿no? Sí que hay neurólogos en todas las capitales y neurólogas en todas las capitales de provincia. Dentro de los neurólogos, digamos que hay neurólogos más proclives a hacer investigación y neurólogos menos proclives a hacer investigación. España no es un país muy proclive a hacer investigación clínica, no porque los neurólogos sean vagos, ni torpes, ni nada por el estilo, sino porque no se dan las circunstancias en el sistema de salud lo suficientemente buenas como para que puedan dedicarse el tiempo que necesitaríamos los investigadores más básicos que ellos se dedicasen para hacer investigación. Como les suelo decir cuando hablo con ellos, yo lo entiendo, yo se lo digo, yo lo entiendo, ni agradecido ni pagado que hagáis investigación. Pero sí que es verdad que en los hospitales es una obligación hacer investigación. La gente se cree que los hospitales sirven para tratar a las personas y los hospitales tienen 3 funciones escritas en la Ley General de Sanidad. Tratamiento, atención evidentemente, ¿no? Docencia e investigación. Las 3 son muy importantes y son obligatorias, porque además el investigador, el médico que hace investigación, pues está más cerca de las preguntas, de buscar mejorar siempre los avances a sus propios pacientes. Y luego están hospitales como el mío, que no son normales tampoco, porque tenemos muchísimos grupos de investigación que hacemos investigación con ratones, por decirlo así, ¿no? Eso no es frecuente en los hospitales, el nuestro es una excepción. Dicho todo esto, te lo intento explicar, no sé en qué ciudad vives tú, pero da igual, o sea, puedes vivir en Madrid y no estar al lado de un neurólogo o de una neuróloga que haga investigación pura y dura, ¿no? No todo el mundo se puede dedicar a hacer investigación, no es, como digo, no está favorecido por el sistema. Luego estamos los investigadores básicos, los que hacemos investigación con modelos animales, con células, entre nuestras muchas funciones está la de cansinear, que es decirle al médico, mándame muestras, mándame muestras, mándame muestras, mándame muestras, porque ellos están en su inercia, ¿no? Tienen muchísimos pacientes que ver, no tienen tiempo, están agobiados, etcétera, ¿no? Y luego está lo que llamamos la investigación clínica, que son los ensayos clínicos, que afortunadamente España es un país donde en ensayos clínicos de esclerosis múltiple estamos bastante arriba. O sea, es un país en el que se hacen muchos ensayos clínicos. Dicha toda esta introducción, no intento evitar responderte a la pregunta, porque realmente podemos hablar largo y tendido, no sé el tiempo que tenemos aquí para hablar, pero ¿qué necesito yo de vosotros? Pues actividades como esta, que se nos vea a los investigadores del laboratorio que
qué es lo que hacemos y que vosotros cada vez conozcáis más qué hacemos nosotros, actividades divulgativas. Y luego a nosotros, como dice la presidenta de Esclerosis Múltiple de Toledo, se nos puede ayudar con dinerito y sin dinerito también. Con dinerito, pues nos han ayudado quien quiera que nos haya querido ayudar. Y sin dinerito es, pues, favoreciendo la visibilidad, como digo, de los investigadores, ¿no? Yo organizo el curso de Santander de la mano de la Asociación de Pacientes de Toledo, los dos juntos. A nivel de muestras, no es que un paciente le puede preguntar a un médico, oye, a mí me gustaría contribuir a alguna investigación, pero realmente somos los investigadores, tanto ellos cuando hacen investigación como nosotros, los investigadores que con nuestra profesión es investigar, los que le vamos a decir al médico, oye, necesito pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva, con 10 años de enfermedad, con tal de DSS. Entonces, aquel neurólogo o neuróloga que agarra al testigo y que quiere dedicarse a la investigación, empieza a buscar entre vosotros y os busca, y el que busca halla, decía mi abuela, el que busca halla. Entonces, es un poco así. A nivel de muestras de tejido nervioso, pues en España no hay un banco tan potente como el del Reino Unido para donar los cerebros, ¿no? Eso es una cosa que nos falta. Entonces, ese tipo de campañas de concienciación pues estarían bien, ¿no? Es más, no son tan importantes los pacientes como los controles. El que no está enfermo no dona su cerebro. El que está enfermo dice, bueno, pues si a mí no me ha servido, yo no llego, pues que mi cerebro pueda servir para las futuras generaciones. Pero los controles somos más escasos, por decirlo así, declarándome yo paciente sano, que todavía no sé si tendré alguna enfermedad. Pero a día de hoy, que yo sepa, no tengo casi ninguna. Entonces, los controles son más escasos. Entonces, todo este tipo de cosas y luego, sobre todo es eso, que vuestras asociaciones se acerquen a los investigadores, online, en persona, como sea, y aprender mutuamente nosotros de lo que os pasa a vosotros y vosotros de lo que nos pasa a nosotros. Yo empecé, solo he tenido una edición, porque llegó la COVID y se paró, pero inauguré por primera vez una jornada de puertas abiertas para que vinieran los pacientes a ver lo que hacíamos al microscopio, con los ratones y todo ese tipo de cosas. Y vinieron, pues evidentemente, no encantado de traer a gente de Vigo y de Santiago, pero me es más fácil de Toledo y de Talavera de la Reina. Al final la concienciación es la concienciación igual. Entonces, los investigadores también tenemos que salir un poco de nuestro área de confort e intentar esto. Entonces, a nivel de esto es sobre todo estar atento y visibilizar, ayudar a visibilizar la importancia de la investigación por parte de los investigadores. Yo creo que nos podéis ayudar más socialmente que con las muestras, pero si se os invita a un ensayo clínico, pues yo ahí sí que como investigador os recomendaría a todos que intentéis participar en los ensayos clínicos. No sé si tampoco se Sí, muchas gracias, Diego. Haremos eso, una aportación donde podamos y participaremos en todo aquello que sea posible. Muchas gracias. A ti, José Luis. No sé si hay alguien más por ahí. No hay ninguna mano más levantada. Rosa María Villar. Rosa. Parece que quiere preguntar. Rosa. Hola. Hola. Hola, ¿me oyes? Vale. Sí, sí. Mira, era porque, bueno, yo tengo relación, bueno, soy de Santiago y tengo relación con, bueno, soy de Santiago, fui profesora de la Universidad de Santiago, de farmacia, y sé que hay compañeros míos, o había compañeros míos, no sé ahora, que trabajaban en encefalitis autoinmune experimental, en medicina y yo creo que en farmacia también. ¿Tienes contacto con alguno de ellos? No, la verdad es que no. No. La verdad es que no. Encefalitis autoinmune experimental la palabra es larguísima, que la abreviamos como EAE, que habéis visto en algunas diapositivas. Es eso, sí. No, a día de hoy no, de hecho no los conozco. No nos conocemos todos, ¿eh? Porque había un médico que se llama Garabal, creo que investigaba con esto. No y lo no sé, conozco. no lo conoces, vale, de acuerdo. Yo en Santiago conozco a vuestro jefe de servicio de neuro, a José María Prieto, a Chema Prieto, pero no hace investigación básica, por decirlo así. Chema participa en ensayos clínicos muy activamente, pero
pero no, que yo sepa, investigación básica no hace. Vale, eran de grupos de farmacología. Lo que ellos... No los conozco. Sí que es verdad que no sé si son las casualidades estas que no existen. Para un científico no existen las casualidades. Simplemente que no sabemos demostrar qué es lo que ha pasado, pero no, casualidades no existen. Casualmente hoy me ha escrito una investigadora de un grupo de Santiago de Compostela, de otro grupo diferente, para a ver si quedamos un día online y vemos a ver si podemos empezar una colaboración, pero no es de estos grupos que me has dicho, no, es una persona extranjera que no me acuerdo, no sé decirte ahora el apellido. De hecho, yo pensé que no trabajaba en esto, en esclerosis múltiple, pero bueno, la semana que viene, si hubiéramos tenido esta charla la semana que viene, te podría contar algo, pero ahora mismo solo sé que me ha contactado y he quedado para el martes para hablar con ella, para ver si podemos hacer algo. Yo estaría, nosotros, bueno, ya habéis visto la ristra, no he puesto ahí a todos los colaboradores que tenemos, pero la ciencia 1 más 1 es igual a 3. Entonces, es importante colaborar. Gracias. Gracias, Rosa. Nos deja una pregunta por aquí por el chat. No sé si tú lees el chat, te la leo yo. Sí. Soy Lorenzo y mi mujer Isabel es la afectada de esclerosis múltiple secundaria progresiva. Además, tiene la neuralgia del trigémino con dolores horribles y sin embargo este nervio no está desmielinizado. Mi pregunta es, ¿este nervio va asociado también a la esclerosis múltiple? ¿Y cómo se podría paliar su dolor? Pues sinceramente, Lorenzo, no te sé responder a esta pregunta. Es una pregunta más para un médico que para mí. No lo puedo responder. Una cosa que tenemos que hacer, lo lamento mucho, pero no lo puedo responder. Una cosa que tenemos que saber hacer los científicos es responder a lo que sabemos y no a lo que no sabemos. Entonces, yo lo he vivido durante el COVID, que me han hecho preguntas de todo tipo porque saben que trabajo en sistema inmunitario y yo decía, no tengo ni idea, no lo sé. Entonces, hay que ser honesto y decir, no lo sé, la verdad, no lo sé. Sí que sé que se puede tener afectación de determinados nervios sin que exista desmielinización. Eso existe, pero no soy neurólogo ni neurofisiólogo y no debo responderte porque no lo sé. Bien. Y creo que no hay ninguna pregunta más. Yo te quería preguntar qué tal vamos de financiación pública en la investigación en esclerosis múltiple. Define qué tal vamos, de qué tal vamos en mi grupo, qué tal vamos a nivel nacional, en España, en el planeta. En España. En España. Bueno, pues no... a ver, pues ¿qué te voy a decir? Pues mal. Siempre mal. Nosotros siempre queremos más porque realmente necesitamos más. No somos unos pedigüeños, ni mucho menos. Una cosa que sí que me gustaría haceros partícipes es que cuando se acaba el dinero de una financiación, se acaba el contrato de la gente. Y esa gente se va al paro. Esto me lo has oído decir más de una vez. Jacobo, es que es muy duro, pero es que es así. Es el drama personal de esa persona, de ese profesional que se va a la calle y luego la línea de investigación que no puede seguir. Entonces, la financiación de un grupo de investigación depende de muchos factores. Por ejemplo, estoy en mi despacho del Hospital Nacional de Parapléjicos. Esto lo está pagando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Entonces, esto es una fuerte inversión. Mi salario lo paga el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Es una fuerte inversión. Bajo salario, pero es una fuerte inversión. Luego, los productos que compramos para utilizar en el laboratorio se compran con proyectos de investigación. Y ahí es donde empiezan a fallar a veces las cosas, ¿no? De las 8 personas que habéis visto en la foto de mi grupo, 5 dependen de proyectos de investigación de una manera u otra. Es decir, que cuando se acaba el proyecto esa persona se va al paro, en general. Entonces, es muy difícil intentar hacer investigación si estás pensando todo el día en que necesitas más dinero. Eso es muy, muy difícil. Entonces, a nivel público, creo que la esclerosis múltiple no destaca ni por mucho ni por poco. Está igual de mal que el resto de áreas de conocimiento, ¿no? Ni siquiera el área de neurociencias no, está igual de mal que el resto. España no invierte el porcentaje de PIB que debería invertir si quisiese estar a la altura de otros países avanzados. No lo invierte y no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Ni los de izquierdas ni los de derechas
lo hacen, cosa que no comprendo, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, digamos que mal, pero como en todos los sitios. No sé deciros en Galicia, en Castilla-La Mancha estamos muy mal, peor todavía que la media, en cuanto a la financiación, pero en general yo diría que escasa o francamente mejorable, podríamos decir. La pública. La pública, no. Y después te quería preguntar por el tema del acceso a la información en investigación por parte de los pacientes, porque al final, pues como lo que pasó con el virus Epstein-Barr, ¿no? Que a veces las cosas nos llegan por los medios de comunicación y nos llegan de aquella manera y nos quedamos con algunas ideas que igual son un poco equívocas. ¿Dónde deberíamos buscar la información sobre los avances en investigación de esclerosis múltiple? ¿Hay algo a nivel nacional? Porque claro, también aquí nos topamos con una barrera idiomática, ¿no? Muchas veces con los estudios que se van publicando. ¿Cuál debería ser nuestra fuente de información como pacientes? Yo creo que pues es muy buena pregunta, porque realmente yo te diría que las asociaciones de pacientes, pero claro, evidentemente, sospecho que ABEMPO no es una asociación de 8.000 socios, ni de 25.000 socios, ¿no? Que tenga una infraestructura como para poder dedicar a una persona a buscar este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que yo lo he hablado algunas veces con personas de las federaciones a nivel nacional, que yo creo que una de las fuentes fidedignas de información más importante son las asociaciones de pacientes. Entonces, evidentemente, yo no hablo que la asociación de Vigo, la de Ourense, la de Talavera o la de Toledo sea la que busque esta información. Eso es imposible. Pero sí, las federaciones estatales podrían ser una buena fuente de información, ¿no? Ahí hay más dinero, hay más recursos y sí que ahí podría ser. Yo he hablado algunas veces con personas de esclerosis múltiple España y les he dicho que me parece fenomenal, pero fenomenal que tengáis o que tengan un consejo médico asesor, pero que no veo el consejo científico asesor por ninguna parte. Y que los médicos son médicos, y hay médicos que investigan y hay médicos que no investigan, como os he contado hasta ahora, ¿no? Entonces, yo empezaría por ese tipo de cosas, ¿no? Luego, pues las redes, Red Española de Esclerosis Múltiple, el Consorcio de Investigación Biomédica en Red, los investigadores, ¿sabes? También tenemos que ser fuente de información, pero claro, a mí no me pagan por hacer divulgación. Yo no digo que si me pagasen lo haría más, sino que tengo tantos cometidos que no me puedo dedicar solo a hacer divulgación, ¿no? Entonces, es complicado. Yo siempre diría que uno de los peores sitios son las redes sociales. Uno de los peores sitios donde buscar información son las redes sociales, porque ayer oía hablar me parece que eran unos, no sé, sociólogos o igual eran antropólogos, no me acuerdo, que los humanos, como buenos primates que somos, enseguida contamos lo que ha pasado. Nos gusta contar historias. Esto se decía en la radio ayer en la SER, que nos gusta contar historias. Entonces, enseguida contamos lo que nos ha pasado. Oye, pues mira, he visto esta película, he visto esto. Y contar algo en las redes sociales, retuitear es contar una historia, realmente. Tú estás diciéndole a la gente, esto me parece interesante, pero os voy a poner un ejemplo por qué digo que las redes sociales, pese a que yo estoy en las redes sociales, creo que son de los peores sitios. Porque hace 5 años, 6 años ya casi, publicamos un artículo en ratones que bloqueábamos el avance de la enfermedad. Salimos en la tele, en la radio, bueno, hubo de todo. Pues hace poquito volvió a ponerse en internet, en Facebook, en una página sobre todo de mi ciudad, ¿no? Yo soy de Miranda de Ebro, en Burgos, y volvieron a poner en un grupo de estos de Facebook la misma noticia. Entonces todo el mundo dándome la enhorabuena, a mi padre dándole la enhorabuena por las calles, porque oye que tu hijo que ha descubierto no sé qué, y era la misma noticia de hacía 6 años. La gente no lee las noticias, lo retuitea, y entonces por eso digo que las redes sociales en general, WhatsApp en particular, es bastante nefasto. Si no lo lees, no pases algo si no estás seguro de que lo que estás pasando es riguroso. Yo eso sí que os lo recomendaría. Y ya te digo, a mí me gustaría que las federaciones nacionales fuesen una buena fuente de información,
por ejemplo, para esto. Muy interesante, yo creo, el tema de cómo accedemos y cómo movemos nosotros la información después. Está Teresa por ahí también, que quiere hacer una pregunta. Sí, Diego, no es ninguna pregunta. Yo soy la presidenta de la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple, pero también soy la vicepresidenta segunda de AEDEN, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Sabes que hay dos en España, Esclerosis Múltiple España y la nuestra. Y me parece muy interesante lo que has dicho, lo del Consejo de Investigación, que tenemos Consejo Médico Asesor, pero no tenemos... Así que sepas que lo recojo y pienso proponerlo. Bueno, pues me alegro mucho. Yo me parece que, a ver, es un tema muy complicado, ¿eh? Es muy complicado porque yo entiendo que vosotros no tenéis por qué saber de investigación, no tenéis por qué. No tenéis por qué. Yo no sé de economía, ni sé de astronáutica, ni sé de geología. No sé de todo eso, pero vosotros no tenéis por qué saber de investigación, ¿no? Entonces, sí que estaría bien, incluso, por ejemplo, bueno, yo creo que os ayudaría a tener este tipo de consejos, que no significa que estés preguntando continuamente, oye, ha salido este artículo, sino que sí que, oye, esta duda, pues lo del Epstein-Barr. Visteis que la Sociedad Española de Neurología sacó un comunicado, porque fue tanto el revuelo, ¿no? Que si las federaciones tuvieseis unos consejos científicos asesores, pues igual os podían haber ayudado en ese momento. O si conseguís unos fondos para promover proyectos de investigación, os podríamos asesorar cómo hacer una propuesta, cómo hacer un llamamiento a propuestas, ese tipo de cosas. Pero vamos, es una idea mía que puede ser interesante o no, ¿eh? Pero te agradezco, si lo transmites, te lo agradezco. Sí, por supuesto que sí, me parece también muy interesante, así que muchas gracias. Y le dices a tu presidente que lo sé, que le tengo invitado a venir a Toledo, pero que todavía no he sacado el rato para que venga. Vale, se lo diré. Bueno, Creo que preguntaron algo en el chat otra vez. en el chat. Y José Luis tiene la mano levantada, pero no sé si es de antes que no llegó a bajar o... ¿Respondo a la pregunta de que hay por Sí, chat? sí. Bueno, dice, perdón por mi ignorancia científica, las células nacen ya con una misión concreta y resulta que algunos glóbulos blancos están confundidos y atacan a la mielina. ¿No se podría hurgar en su ADN donde guardan las órdenes y cambiárselas, es decir, modificar su ADN? Bueno, sí, esa es una opción. Es una opción terapéutica. Modificar genéticamente a los glóbulos blancos para poder volverse tolerantes, ¿no? Sin embargo, se ha visto que hay otras opciones que son como no más sencillas, pero sí como igual de eficaces y que no hay que modificar a las células. Simplemente hay que transformar a las células que inducen la tolerancia, convertirlas en tolerantes, porque como os digo, las células ni son buenas ni son malas, unas veces están haciendo una función mala y otras una función buena. Entonces, mi opción es modificar las células proinflamatorias hacia unas células que induzcan esa tolerancia y que esto haga que las propias defensas se autocontrolen, por decirlo así, ¿no? Y es menos agresivo que modificar el ADN de una célula, que nunca sabes qué va a pasar si modificas el ADN de una célula, ¿no? No sabes qué consecuencias va a tener a largo plazo a nivel de producir tumores o alguna cosa así, ¿no? Tumores de la sangre. Eso es más... No digo que no sea una opción y hay grupos trabajando en ello, pero yo no iría por esa opción. Pero es muy buena la pregunta. Y yo creo que no se nos cuela nadie, ¿no? No. Pues si no hay ninguna pregunta más, igual podemos ir cerrando esto, despidiendo. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por la charla, por responder a las preguntas, por tu trabajo, por tu pasión en tu trabajo y por transmitirnos y acercarnos la investigación en la esclerosis múltiple. Pues nada, muchísimas de verdad por la invitación. Espero no haber sido demasiado técnico durante la charla
y que, bueno, os llevéis un poco una idea de, pues eso, aquello lo que falta es en lo que trabajamos los científicos, ¿no? Para intentar responder a todas esas preguntas. Sí que es verdad, una cosa que ya para cerrar, es que, como habéis podido comprobar, todas las preguntas que surgen, que hay en mi laboratorio, están pensadas en responder a preguntas de la esclerosis múltiple de los pacientes y de los médicos, ¿no? Hay otro tipo de investigación que es muy importante también, más abstracta, que se puede hacer no tan orientada, por decirlo así, y que es muy, muy importante, algunas de las cuales ha dado avances muy importantes a la humanidad, ¿no? Pero trabajando en un hospital, yo considero que las preguntas de mi grupo de investigación tienen que estar orientadas a resolver problemas de salud y en mi caso de pacientes, de personas con esclerosis múltiple. Entonces, me alegro mucho de haberos dado la charla, me alegro mucho de la invitación y espero que os haya servido un poco, ¿no? Para conocer nuestro trabajo y a qué nos dedicamos. Genial, Diego, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias, y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Diego. Adiós.